En esta noche, el Señor me ha inquietado a hablar sobre la misión de la iglesia. La iglesia y su misión, pero la iglesia y su misión en un contexto de evaluación. Generalmente, cuando llegamos a esta fecha, a mediados de noviembre o desde inicios de noviembre, las organizaciones, las empresas, los institutos, las universidades, todas están en proceso de cierre y de evaluación. Y entonces yo decía, ¿por qué nosotros, la Iglesia de Jesucristo, no evaluamos nuestros periodos? Y para evaluar esos periodos, quiero primero hablar un poquito del concepto iglesia que vamos a usar para este mensaje, de manera que usted, luego que salgamos de aquí, pueda irse a su casa sabiendo que hay algún estándar, que hay algunos indicadores que encontramos en la palabra que deben de servirnos a nosotros para evaluarnos. ¿Qué tan bien? ¿Cómo salimos en esa evaluación? Si salimos aplazados, reprobados, si pasamos de pancita o sacamos una nota excelente en lo que el Señor nos ha mandado a hacer como iglesia. Amén. El concepto, la palabra iglesia, de pronto nosotros la usamos de diferentes maneras. A veces nos referimos a una iglesia y estamos hablando de un espacio físico. A veces hasta las ocupamos para dar direcciones. De la iglesia El Calvario, 2 cuadras allá. De la iglesia de Bello Horizonte. Y comenzamos y damos direcciones porque para nosotros es una referencia, es un espacio físico. A veces también lo usamos cuando queremos identificarnos, cuando queremos que se nos reconozca en medio de otra gran cantidad de iglesias. Entonces, como denominación, también nos damos un nombre y decimos la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cuadrangular. Y usamos entonces el nombre iglesia para identificarnos unos creyentes de otros. Pero el concepto que vamos a trabajar ahora, cuando se hable de iglesia, cuando yo mencione iglesia, vamos a referirnos a esa palabra que tiene que ver con usted y conmigo, que somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Usted y yo formamos la iglesia de Jesucristo. No somos un espacio físico, no somos un nombre de una denominación, somos parte de ese organismo viviente donde Cristo es la cabeza y nosotros su pueblo. Amén. En ese concepto vamos a trabajar el término de iglesia. Usted es la iglesia de Jesucristo. Yo soy la iglesia de Jesucristo y tenemos a Jesucristo por cabeza. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, vino con el propósito de salvar lo que se había perdido. De salvar lo que se había perdido. Y cuando nos toca entonces pensar en esa misión que Jesús nos dio a cada uno de nosotros, podemos decir que esa misión está vigente porque todavía hay personas que están perdidas, todavía hay personas que necesitan escuchar el evangelio, todavía hay personas que tienen que entrar de las tinieblas a la luz, todavía hay personas que tienen que entrar de ese mundo de oscuridad al reino de Dios. Entonces, esa misión que Dios nos dio a cada uno de nosotros está vigente todavía para que nosotros podamos hacer esa obra. Luego, nosotros podemos ver que Él vino a salvar lo que se había perdido, pero no todo está todavía ya salvado. Hay mucho trabajo que hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros son pocos. Y ese es el trabajo que tiene la iglesia. Esa es la misión con la que tiene que cumplir la iglesia. Y hoy vamos a ver cómo el Señor estableció que nosotros cumplamos esa misión. No nos dejó que lo hiciéramos al azar. Nos dio algunos estándares, algunos parámetros de cómo nosotros debemos
debemos de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Cada iglesia entonces, cada iglesia, nosotros como comunidad cristiana, tenemos una misión que cumplir. Una misión que cumplir para con nosotros mismos. Nosotros como iglesia, para con nosotros mismos, aquí a lo interno. Aquí a lo interno hay una tarea, hay una misión, donde usted está llamado a colaborar con el otro, donde usted está llamado a hacer alianza con el otro y a caminar en empuje y caminar en la misma dirección, oyendo una sola voz, de manera que lo que tenemos que hacer lo hagamos en unidad. Lo hagamos en unidad. Y ese es un grupo de los que tenemos que atender como iglesia, nosotros aquí internos, sirviéndonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, motivándonos los unos a los otros al crecimiento espiritual. Pero también está la misión de lo que tenemos que hacer afuera. Y esa misión que tenemos que hacer afuera es la evangelización, es el anuncio del evangelio para todos aquellos que todavía no conocen a Cristo. Hay mucho trabajo para nosotros, hay mucho trabajo para la iglesia. Y cuando hablamos de mucho trabajo para la iglesia, no es que nosotros estamos ahí en la entrada y le hacemos a la mano. Hay mucho trabajo para la iglesia, para acá. No, hay mucho trabajo para la iglesia y eso me envuelve a mí. Hay mucho trabajo para la iglesia. Esa es responsabilidad suya y mía. La iglesia es el agente de Dios para establecer su reino. Nosotros somos la plataforma para que el reino de Dios llegue y alcance a otros, a todos los que están allá afuera. A través de la proclamación del evangelio es que la iglesia se va extendiendo. Y yo cuando pensaba en cómo se extiende la iglesia, me acordaba de las olas del mar que llegan suavecitas hasta la orilla, pero no dejan de caminar. Ahí llegan hasta la orilla y se van metiendo y se van metiendo. Así trabaja la iglesia, suave, sutil, pero metiéndose en los lugares recónditos donde todavía no se ha extendido la palabra de Dios. Como iglesia, Dios tiene 3 propósitos con nosotros. Y de esos 3 propósitos es que yo quiero hablar en esta noche. Y cuando yo esté hablando de esos 3 propósitos, no piense en la iglesia que le sirve de referencia como dirección. No piense en la iglesia que le da un nombre a una denominación. Piense en usted como iglesia. Piense en usted como parte de los redimidos que formamos la Iglesia Universal de Jesucristo. Este trabajo, esta misión que Dios nos dejó, que Jesús nos ha dado, que Dios nos encomendó, tiene que ver desde la venida de Jesús, desde que vino Jesús a la tierra hasta su segunda venida. No hay tiempo de descanso, no hay tiempo de pausa. Eso tiene que ver desde que Jesús anduvo aquí en la tierra y nos encomendó esa misión hasta su segunda venida, hasta su segunda venida. El trabajo nuestro es anunciar las buenas nuevas de salvación. En esos 3 propósitos que Dios tiene para la iglesia, tenemos que el primer objetivo de la iglesia es anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ya les mencionaba que Mateo 18:11 nos dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús. Pero al irse de aquí de la tierra, entonces Él nos deja una misión. Y esa misión la encontramos en Mateo 28, 19 y 20 y quiero que la leamos todos juntos. Mateo 28, 19 y 20. Lo tenemos, hermanos. Sí, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos habla de un qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bautizándolos, enseñándoles que guarden las cosas que Él nos había mandado. Y a continuación está la promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto se da poco antes de que Él subiera al cielo. Y se lo da a sus discípulos. Y quiero entonces que miremos algunas características de esa iglesia que nació a partir de esta misión que Jesús nos encomendó. Esa iglesia es la iglesia primitiva de Jerusalén. Y hay algunas características de esta iglesia. Y una de ellas es la obediencia. Cuando Jesús habla con sus discípulos, les dice, no se vayan, esperen la llenura del Espíritu Santo. Y esta iglesia, muy obediente, se fue. Y no se fue a esperar media hora, una hora, esperó días, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Fue entonces una de las características de la iglesia, la obediencia, seguir la orientación que Jesús les había dado. Pero también esperar y esperar por la llenura del Espíritu Santo, anhelar, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y luego entonces, aquí vamos a la parte evaluativa. ¿Qué dice el libro de Hechos sobre esa iglesia primitiva? Primero nos habla de su crecimiento. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso lo podemos encontrar en Hechos 2:47. Miren qué maravilloso. El Señor añadía cada día. Eso me da a mí un tiempo. ¿Cuál es el tiempo en que yo tengo que anunciar las buenas nuevas de salvación? Cada día. Porque en ese cada día que el Señor añadía más y más a los que iban a ser salvos, estaba el trabajo que Él estaba haciendo a través del Espíritu Santo, trayendo convencimiento, redarguyendo, trayendo arrepentimiento para que fueran salvos. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo obrando, añadiendo cada día a los que debían de ser salvos. Pero eso me lleva a mí a pensar, ¿y qué hacía entonces el cuerpo de Cristo? ¿Qué hacían los apóstoles? Dios estaba haciendo su parte a través del Espíritu Santo, trayendo convencimiento de pecado y de arrepentimiento. ¿Qué hacían ellos? Así como el Señor añadía cada día, los apóstoles estaban predicando, anunciando las buenas nuevas todos los días, para que entonces se tuviera ese resultado de que cada día se añadían más personas a la iglesia. Esta era una iglesia que comenzó a crecer, que comenzó a extenderse en medio de la persecución. Inmediatamente de que los discípulos comienzan a anunciar el evangelio, comienza la persecución. Y no una persecución como la que hubo aquí en Nicaragua hace 100 años, cuando las asambleas de Dios comenzaron aquí, que los agarraban a pedradas, que tenían que esconderse en los montes, que hay testimonios de que una misionera fue donde un dentista y entonces le puso veneno en vez de ponerle la anestesia, le puso veneno para que muriera. Esa es una persecución, pero la que pasó esta gente fue mucho mayor. Y nosotros ahí encontramos en Hechos el relato del primer mártir de la iglesia primitiva. Ahí encontramos el relato de Esteban, cómo dio su vida, dispuesto a dar su vida por no callar el anuncio del evangelio. Y cuando nosotros entonces venimos a evaluar lo que estamos haciendo nosotros como iglesia, viéndose usted como iglesia y viéndome yo como iglesia, ¿será que la persecución que nosotros tenemos hoy en día se podría comparar con la persecución que tuvo la iglesia primitiva? Hoy a veces nosotros le llamamos persecución a que tal vez tenemos que ir a un barrio donde hay pandillas, donde no hay muy buena reputación de ese barrio, donde entramos con temor porque pensamos que algo nos va a pasar, porque hay mucha violencia, porque hay mucha criminalidad. Esa es la persecución que nosotros pudiéramos decir que tenemos, pero no es ni comparada
con la que tenía la iglesia primitiva. Y aún así la iglesia se extendía y se extendía y se extendía. Eso no fue un obstáculo para que la iglesia primitiva dejara de cumplir con su misión. Nosotros vemos a través de la lectura del libro de Hechos que se comienza a dar un crecimiento numérico, pero también un crecimiento espiritual en esa iglesia. Vale la pena pensar entonces, ¿cómo estoy creciendo yo espiritualmente? ¿Cómo está creciendo mi círculo numéricamente? ¿Cómo estoy creciendo yo como filial numéricamente? ¿Cómo está creciendo esta sede central numéricamente? Porque no es imposible. Si no fue imposible para la iglesia primitiva con tanta persecución, no es imposible para nosotros. Y es una misión que sigue vigente porque todavía hay perdidos que tenemos que alcanzar. Hechos nos habla también de que se extendía geográficamente. El evangelio se extendía por diferentes zonas geográficas. Y también nos habla cómo este anuncio del evangelio pasa de los judíos a los gentiles. A veces nosotros también tenemos como cierto recelo, ¿verdad? Cuando vamos a anunciar el evangelio. Pero allá en la iglesia primitiva pasa de los judíos, que era una religión muy conservadora, muy legalista, muy de la ley. Rompe con todas esas barreras y el evangelio llega hasta los gentiles. Trasciende culturas y vemos cómo el evangelio se extiende hacia ciudades de diferentes culturas con fuertes tradiciones de paganismo y de idolatría. Pero esta iglesia también se caracterizaba, dice 1 Corintios 1:21, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y entonces yo pensaba, ¿y cómo sería esa locura de la predicación? ¿Y cómo podríamos traer hoy a nuestro contexto? ¿Cómo sería una locura de predicación? ¿Cuál podría ser una locura con la que nosotros comencemos a anunciar el evangelio? Podría ser que tal vez nos paremos en una esquina y con dos o tres comencemos a hablar y cuando miremos otros se suman. Porque eso de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos, lo hizo en aquel tiempo, pero también es una promesa para nosotros. Nosotros tenemos que actuar en fe para que eso que se cumplió con la iglesia primitiva se cumpla también con nuestra iglesia y seamos nosotros esos agentes. Usted y yo somos parte de esa iglesia universal de los redimidos, de los lavados con la sangre de Cristo. Y todos tenemos entonces, como miembros de esta gran iglesia universal, esa responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. Hoy en la mañana, allá en Nindirí, nosotros el año pasado hicimos el último día, el 31, unos votos, unos pactos, unas peticiones, y cada quien puso un compromiso, puso una petición que tenía que ver con algo personal, pero también pusieron algo que tenía que ver con el compromiso con la iglesia. Y eso está ahí en una copa, ahí lo tenemos, cada quien pasó y lo puso. Ahí hay pactos, ahí hay peticiones, ahí hay compromisos de trabajo que ellos adquirieron para este 2017. Y como a finales del año todos comenzamos a evaluar, yo dije, es el momento de evaluar y que cada quien reconozca su compromiso, lo saque de ahí y comience a evaluarse y a decir, ¿qué de esto pude cumplir? ¿Qué de esto logré hacer? Pero Dios es un Dios tan maravilloso, Dios es un Dios tan especial, que es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Y entonces, después de que usted se evalúa, si sale muy bien, gloria a Dios, porque dice la palabra del Señor que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si usted sale bien en su evaluación, excelente, porque entonces va hacia otro nivel. Pero si no sale muy bien, si salimos reprobados o si salimos aprobados, de esos que a veces aprobamos cholladitos, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios de segundas oportunidades
Y como estamos en estos procesos de cierre de año, también estamos en proceso de definirnos metas, de definirnos compromisos para el 2018. Sus compromisos para este 2018 tienen que estar basados en estos indicadores de ser iglesia. Usted como iglesia, evalúese qué tanto está haciendo en la obra del Señor conforme a lo que Él nos ha establecido. Dice, haced discípulos. ¿Cuántos discípulos hemos hecho en este año? Bautizándolos. Cada 2 meses estamos bautizando cantidad de personas, ¿verdad? Pero yo sé que pueden ser más. El Señor va a añadir más. El Señor tiene más personas que quiere traer a su reino para que entren en ese proceso. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A cuántos estamos nosotros enseñando las cosas que Jesús nos enseñó y que nos dejó establecidas para cumplir? Son buenos indicadores para que nosotros podamos evaluarnos. ¿Qué tan fieles, qué tan comprometidos estamos con la misión de la iglesia? El segundo objetivo de la iglesia es ministrar a Dios. Si el primero es anunciar las buenas nuevas de salvación a nosotros los de aquí adentro como a los de afuera, el segundo objetivo es ministrar a Dios. Y en Efesios 1 nosotros leemos varias veces que dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Para qué ha sido creado usted, hermano? Para alabanza de su gloria. Y qué maravilloso cuando toda la iglesia, toda la asamblea se reúne y comienza a entonar alabanzas a Dios. Qué maravilloso cuando nosotros estamos en el momento de la alabanza y levantamos nuestras manos y comenzamos a adorar a Dios. Y desciende el Espíritu Santo, desciende la presencia de Dios en medio de nosotros. Y qué maravilloso todo lo que sentimos, ¿verdad? Nos llenamos, hay plenitud de gozo, la aflicción se va, hay libertad en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas y suceden cosas maravillosas. Pero esta alabanza, esta administración a Dios, que es el segundo objetivo de la iglesia, no se reduce a ese tiempo que tenemos aquí en la iglesia. Todo nuestro ser, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser un canto de adoración y de administración a Dios. Por eso entonces también tenemos que evaluarnos. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? O si nos estamos concentrando únicamente en esa alabanza y esa adoración los días miércoles y los días domingos. La adoración de la que habla este objetivo es esa adoración de tiempo completo, esa adoración que alaba al Señor, que lo exalta por todo lo que Él es y lo exalta por siempre, lo exalta por siempre. No es una adoración eventual, no es una adoración emocional, es la adoración que nace de lo profundo de nuestro corazón, es la adoración que viene cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. A veces la adoración a Dios tiene que ser entregar cosas que a nosotros nos cuesta dejar. Y es parte de esa adoración. Señor, yo me postro ante ti. Ante esto, Señor, yo soy débil. Ante esto yo no puedo, Señor, pero yo quiero rendirte un canto de adoración. Y hoy me postro ante ti para recibir de ti las fuerzas que necesito para yo poder seguir adelante. Porque esa es la adoración, la verdadera adoración que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios está buscando verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese es otro punto a evaluar por cada uno de nosotros. ¿Estamos adorando al Señor en espíritu, en verdad, o solamente estamos haciendo algo a través de las emociones o tiempos que nosotros le destinamos al Señor y que le decimos, Señor, el tiempo que te voy a dar es el domingo de las 10 a las 12 y después durante toda la semana, ¿qué pasó? Usted es la iglesia de Jesucristo. Hay trabajo para hacer. Independientemente de que no tengamos una reunión, usted tiene una reunión de círculo de amistad. Y una reunión de círculo de amistad a la que no va a llegar a sentarse como uno más. Cuando usted va a una reunión de círculo de amistad es porque ya antes hizo el trabajo de invitar a todos los que están afuera. Los de adentro estamos trayendo
a los que están afuera hacia el reino de Dios. No es una reunión más donde vamos a recibir la palabra. Es una reunión más donde nosotros estamos cumpliendo con esto. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Ese es otro punto interesante para que nosotros podamos evaluarnos en este momento. ¿Qué tanto estoy yo comprometido con asistir, con apoyar un círculo de amistad? ¿Qué tanto estoy comprometido con eso? ¿O estoy diciendo, vengo muy noche, trabajé mucho, allá me queda bien largo? ¿Será que esa es su persecución? ¿O será que usted se va a parar como los valientes? Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia, pero que son los valientes, usted y yo como valientes, los que lo vamos a arrebatar. Usted y yo como valientes vamos a arrebatar esas almas que están allá afuera, porque el Señor ha levantado una iglesia de guerreros, una iglesia de valientes. El que no es valiente en el reino de Dios no tiene lugar en este espacio. Tiene que ser valiente, tiene que pararse en la brecha. No solamente pensar en el que va a llevar al círculo de amistad. Tenemos otro círculo de amistad más íntimo, más cercano, más vinculado a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con el vecino de al lado? A veces los vecinos ni siquiera saben que nosotros somos cristianos. Pero Dios es un Dios de muchas oportunidades. Estamos a fin de año, estamos cerrando este año y entonces el Señor quiere que usted se pare en la brecha para que un 2018 sea un año de victoria para usted y para esta iglesia. Amén. En esta ministración a Dios, Dios nos dio su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo sea el que nos lleve a la adoración. Nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a querer hacerlo. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos da fuerza, el mismo Espíritu Santo nos levanta, el mismo Espíritu Santo nos está recordando la tarea que tenemos que hacer. Tenemos un aliado en el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, dijo, os enviaré al Consolador. Y a veces pensamos que el Consolador es para que nos apapache. Y es cierto, el Espíritu Santo nos apapacha. El Espíritu Santo conoce de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones y llega a nuestro auxilio. Pero también el Espíritu Santo es el que nos reviste de poder. El Espíritu Santo es el que nos reviste de poder para que aquello que usted cree que no puede hacer, lo haga en el poder del Espíritu. Esa fue la estrategia. Ese fue el secreto de la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo pudo ir a testificar y anunciar. Solo estando llenos del Espíritu Santo, después de ver cómo matan a Esteban, uno puede seguir solamente que estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuántos de los que estamos aquí deseamos esa llenura del Espíritu Santo? Todos deseamos esa llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una promesa para usted y para mí. El Espíritu Santo es un regalo. Usted no tiene que mendigar. El Espíritu Santo está ahí para usted. El Espíritu Santo lo que quiere es un corazón con un arrepentimiento genuino, un corazón con un compromiso genuino, con un compromiso que está alineado con la causa de Jesucristo, con la causa de Dios, con la causa de los perdidos. Un corazón que siente el dolor que siente Dios por las almas. Yo no sé si ustedes cuando han estado orando, cuando oran, han podido sentir el dolor que Dios siente por las almas. Es un dolor que desgarra. Así es el dolor que Él siente por las almas. Y nos ha dejado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una persona, tiene dos personas a quien puede anunciar el Evangelio. A quien puede anunciar el Evangelio. Y cuando yo estaba preparando este mensaje y pensaba en el anuncio del Evangelio y en esa palabra que dice la locura de la predicación, yo pensé en
si nosotros no tenemos que entrar en procesos de locura de predicación? Y comencé a evaluar todas las cruzadas que hubieron este año y todas las volantes que hicimos. Y yo siempre le decía, Señor, ¿por qué si dimos 10,000 volantes no tuvimos tanta gente? Porque no había locura de predicación. No había locura de predicación, había invitación. Había invitación. Y la palabra nos dice ir e invitar. No nos manda a invitar, nos manda a que hagamos discípulos. Y para que hagamos discípulos tenemos que caminar con esa persona paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y el paso que da, nosotros lo damos. Y vamos caminando de manera que un día ellos lleguen a conocer a Jesucristo a través de eso que nosotros estamos haciendo por ellos. Con un papel que nosotros vayamos a dar no es suficiente. Tenemos que caminar a la par de ellos. En la semana pasada nosotros tuvimos una jornada de atención médica allá en Nindirí. Y entonces mucha gente llegó. Y miren qué lindo y qué maravilloso cuando nosotros llegaban estas personas, y muchos de ellos llegaron personas que nunca habíamos visto, ¿verdad? Ni visitado. Pero mucha gente llegó de 2 comunidades donde nosotros ya habíamos pasado por ahí, donde nosotros ya teníamos un contacto, donde nosotros sabemos el nombre de la persona, donde ellos nos conocen a nosotros, donde ellos comienzan entonces y retoman aquella historia que habíamos comenzado a hablar cuando llegamos a visitarlo. Y fíjese que se acuerda lo que le conté, se acuerda lo que le dije. ¿Por qué? Porque debe de haber contacto. Y todavía esa gente no está llegando a la iglesia. Llegaron por la consulta y les volvimos a invitar y volvimos a hablar con ellos y les volvimos a decir, aquí estamos para servirle, usted solo llámenos, díganos. Y a muchos de ellos les hemos ido a visitar, pero sabemos que la semilla está siendo sembrada. La semilla está siendo sembrada. Ir y hacer discípulos, anunciar el evangelio. Cuando el Señor va a traer a los que han de ser salvos, de esos que nosotros contactamos, de esos con los que nosotros hablamos, solo Él lo sabe. La parte que le toca a usted y a mí es anunciar el evangelio. Un tercer objetivo para la iglesia es construir un cuerpo de santos. Así como nosotros anunciamos el evangelio y los que están afuera vienen y entran y comienzan a ser parte de esta iglesia, y nosotros comenzamos a ayudarles a crecer, los acompañamos, cumplimos con esto que dice de hacer discípulos. Cuando ellos vienen, nosotros, gracias a Dios, tenemos bien estructurada una escalera de crecimiento. En esa escalera de crecimiento la persona acepta, la persona viene de allá afuera hacia adentro. Y también nosotros comenzamos a acompañarle. ¿Con qué? Con su bautismo, con el retiro, después con la escuela de mis primeros pasos. Pero llegamos a ese otro momento donde algunos el Señor va trabajando con ellos, donde algunos disponen su corazón y dicen, yo quiero ir más allá, yo quiero ser más. Yo quiero ser más iglesia, yo quiero ser más allá. Y entonces se cumple el tercer propósito de la iglesia, que es construir un cuerpo de santos. Construir un cuerpo de santos. Este cuerpo de santos no son más que los que se han separado para Cristo, los que han dicho, yo tengo en primer lugar y en prioridad a Jesucristo. Yo tengo en prioridad el anuncio del evangelio. Yo tengo en prioridad la salvación de los perdidos. Y entonces comienzan a prepararse y el Señor va añadiendo más y más obreros para su mies. Obreros para su mies, que vienen a ser formados y que comienzan entonces a hacer la obra del ministerio. Este tercer propósito tiene que ver con lo que usted va a hacer por los demás. Tiene que ver en esos momentos en que usted se olvida de usted mismo y su yo se hace atrás y prevalece el interés de los demás. Y ese interés por los demás no es otra cosa que el interés de Dios. Y no es otra cosa más que volver al texto de Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Todo nuestro quehacer, todo el quehacer de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de usted y de mí.
todo nuestro quehacer tiene que ver con la salvación de los perdidos. Y para que la iglesia siga extendiéndose, entonces está la formación de esos santos, hombres y mujeres dedicados que han dicho: sí, yo quiero entrar a aguas más profundas en el anuncio del evangelio, y comienzan a prepararse, y el Espíritu Santo los llena, y el Espíritu Santo entonces viene y derrama dones sobre su iglesia, sobre estos santos que se han decidido consagrar para Cristo. Entonces el Espíritu Santo comienza a derramar dones, y es donde nosotros como iglesia comenzamos a ser edificados. Cuando usted recibe un don, cuando Dios le da un don, que es un regalo de parte de Dios, no es para que usted lo tenga ahí guardadito ese regalo. Ese regalo es para que usted comience a edificar al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. Los dones entonces comienzan a manifestarse y comienzan a verse cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas, cuáles son los llamados que Dios tiene para su iglesia a través de los dones que está dándole a su iglesia. ¿Y para qué? Para que el anuncio del evangelio siga. Para que el anuncio del evangelio siga penetrando a más lugares, para que más personas puedan entrar al reino de Dios. Al reino de Dios, donde está la respuesta, donde está la respuesta para esos matrimonios quebrantados, donde está la respuesta para esos hijos que se han ido de casa, donde está la respuesta para esas mujeres y hombres que son violentados, donde está la respuesta para esa crisis financiera, donde está la respuesta para la enfermedad. En el reino de Dios, en el reino de Dios está la respuesta para su necesidad. No importa cuál sea su necesidad, entrando al reino de Dios, usted goza de ese beneficio. Usted goza de ese beneficio, porque la salvación que Dios nos ha dado es para allá la eternidad, estar en una vida con Él, pero también para aquí en la tierra gozar de la vida abundante que Él tiene para nosotros. Esa vida abundante tiene que ver con sus relaciones, cómo nos relacionamos, y tiene que ver también con las relaciones entre nosotros. Dice la palabra del Señor que si no amas a Dios, a quien no ves, ¿cómo me puedes decir que amas a tu prójimo, a quien ves? Y a veces el amar al prójimo es anunciar la buena nueva. Anunciar la buena nueva. Yo siempre cuando hablo de evangelización, menciono esto, porque si ahorita nosotros llegamos a nuestras casas y nos encontramos que hay un vecino que su casa se le está quemando, ¿qué es lo que hacemos todos? Nos movilizamos, corremos, buscamos con qué llevar agua, y si ya llamaron a los bomberos y mientras llegan buscamos manguera. Es un movimiento increíble el que se da cuando está en riesgo una vida, cuando encontramos que hay personas que están perdiendo sus cosas, su vivienda, todo lo que tiene que ver con su ser, y nos esforzamos para que esas personas no sufran, para que esas personas podamos minimizarles su riesgo de pérdida, para que a esas personas les podamos evitar el dolor. Pero encontramos también, y nosotros somos creyentes, así como creemos en una segunda venida de Cristo, así como creemos en un plan de salvación, así como creemos en una vida eterna con Él, también tenemos que creer que hay un infierno que es un lago de fuego que espera a todos los que están allá afuera y que no han tenido la oportunidad de entrar al reino de la luz. Y cuando nosotros vemos una casa quemándose, corremos a echarle agua. Pero vemos a una persona, incluso a un familiar, que se está perdiendo, y no vamos y lo sacamos de las llamas del infierno. Un día aquí la hermana Erika Sánchez comenzó a contarme un testimonio de algo que ella venía haciendo con una persona. Y al final me dijo,
Pero mire, pastora, me dice, al final me dice, lo logré sacar de las llamas del infierno. Y ese gesto que ella me hizo, yo dije, wow, si todos pudiéramos pensar así, voy a sacar de las llamas del infierno a ese pariente, a ese vecino, a ese amigo que no conoce a Cristo. ¿Por qué nosotros podemos correr para apagar el fuego de una casa, para evitar el dolor y el sufrimiento, y no corremos para anunciar las buenas nuevas de salvación y rescatar todas esas almas que están destinadas para llegar al lago de fuego? Hay una vida abundante para cada uno de nosotros. Y Dios está contento, muy contento, alegre por esa comunión que tenemos con Él. Porque ya somos del grupo de los redimidos. Porque ya somos de esa gran iglesia de los que somos salvos. Pero también nos está demandando algo más para su iglesia. Está demandándole a su iglesia que vaya y haga la obra del ministerio. El anunciar las buenas nuevas nos permite alcanzar las almas para Cristo. Cuando nosotros vamos y anunciamos las buenas nuevas, el Espíritu Santo se mueve y trae convicción de pecado y de arrepentimiento, y las almas son salvadas. La adoración, la administración, que es el segundo propósito de la iglesia, la adoración a Dios lo exalta. La adoración a Dios nos llena. La adoración a Dios es el momento en que nosotros entramos en comunión con Él. Nacimos para adorarle, fuimos creados para adorarle. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y nuestra adoración entonces tiene que trascender. Hasta hoy yo no sé cómo usted ha estado adorando a Dios. Si su vida es todo un canto de adoración para el Señor. Pero si no lo es, póngase metas para este 2018. Comience a crecer, así como crecía la iglesia primitiva, numéricamente y espiritualmente. También nosotros estamos siendo desafiados a crecer. Hay oportunidad en Cristo. Hay espacio para que nosotros podamos seguir creciendo. Esa es la voluntad de Él, que nosotros lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Y eso lo vamos a hacer únicamente en esos momentos de intimidad con Él, en esa adoración, pero en esa adoración que trasciende al momento de la iglesia. Esa adoración que es viva y eficaz todos los días, desde nuestros hogares, en ese aposento, en ese lugar secreto, ahí donde nosotros entramos en intimidad con Dios. Y el sustento, la formación de ese cuerpo de santos no es otra cosa más que cada uno de nosotros sigamos caminando. Entramos al reino de Dios, salimos del reino de las tinieblas, entramos al reino de Dios, vamos caminando y vamos trayendo a otros con nosotros hacia ese reino, pero también nosotros nos vamos encaminando a ese crecimiento espiritual. Que toda nuestra vida sea un canto de alabanza a Dios. Un amigo mío me dijo: mi vida es un canto de alabanza a Dios. Cuando yo le decía de que nacimos para adorar, fuimos creados para adorar a Dios. Mi vida, dice, es un canto de alabanza a Dios. Y me comentaba cómo él siempre estaba hablando de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo él está alcanzando a otras personas. Y me decía, y fíjese que es algo interesante, cómo la gente se queda asombrada cuando yo les digo. En la Biblia hay una historia de que Jesús transformó el agua en vino. Y entonces, fíjese, dice que mucha gente sabe eso, dice. Ese es un milagro que mucha gente lo sabe, dice, que Jesús transformó el agua en vino. Y entonces Él les dice: ven, ya leíste, ya conoces que Jesús transformó el agua en vino. Y la gente a veces le dicen que sí. Pero te quiero contar, dice, en mi casa hizo un milagro mayor, más grande que ese. Porque en mi casa transformó el vino en alimento. Porque antes todo mi dinero yo lo llevaba a la cantina. Antes todo mi dinero lo dejaba en los bares. Antes todo mi dinero lo dejaba en licor. Pero vino Jesús a mi vida y entonces transformó ese vino en alimento para mi familia, en ropa para mi familia. Y de esa manera
de esa manera tan sencilla, esta persona comienza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Cada uno de nosotros tenemos algo que contarle a otro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas, se encuentre o no relacionado con un milagro. El milagro que hizo en su vida es el testimonio que usted va a contar para traer a otros a los pies de Cristo, para que los de afuera vengan al reino, para que los de afuera quieran tener eso que nosotros tenemos. Amén. 2018 es el año de la multiplicación. Y qué mejor que nosotros desde ya comencemos a evaluarnos. Y seguramente nos vamos a dar cuenta que hemos sido medios light, ¿verdad? Hemos sido medios light. Yo misma tengo que reconocerlo. Hay metas que yo me había puesto para el 2017 conmigo, con mi trabajo eclesial, que no las cumplí. Ni las voy a cumplir, ya solo me queda un mes. Pero gloria a Dios, yo le doy gracias a Dios. Yo le digo, Señor, tu misericordia es tan grande. Tu misericordia es tan grande, Señor, que tú siempre nos estás dando otra oportunidad. Si usted en este año no pudo cumplir con lo que usted deseaba, si usted en este año no fue un ferviente adorador, usted en este año no oró por ese pariente suyo, por ese hijo, por ese esposo, como debía haberlo hecho, tiene la oportunidad de seguirlo haciendo, de comenzar y de retomar ese desafío, porque hay trabajo para cada uno de nosotros. La iglesia de Dios tiene que estar en movimiento. La iglesia de Dios tiene que ser vista, tiene que ser reconocida, porque hay señales en ella, porque las señales seguirán, las señales seguirán, las señales nos seguirán y nos van a seguir cuando nosotros actuemos en fe. Yo en la casa me puse a pensar, y si yo hubiera tenido miedo y no hubiera corrido, como me dijo el doctor John, ¿usted puede correr hasta allá? Sí puedo, le dije yo. Y al venir de regreso sentí no tuviera mi pie sano. Hay cosas que usted le está pidiendo a Dios y que tal vez ya decayó. Tal vez usted dice, Dios no me escucha. Tal vez usted está pensando, no, es que es la voluntad de Dios que eso se quede así. No se quede así, porque usted es de los valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Los valientes somos los que estamos arrebatando. Los valientes somos los que estamos arrebatando la vida de nuestros familiares y trayéndolas al reino de Dios. Los valientes somos los que estamos arrebatando de las llamas del infierno la vida de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, y los estamos trayendo al reino de Dios. Que en esta noche esta palabra quede sembrada en su corazón, que sea algo en lo que usted pueda meditar. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos, pero había un trabajo de los apóstoles. Así como el Señor añadía cada día, Él añadía cada día, porque miraba a un pueblo que trabajaba cada día, que buscaba, que anunciaba el evangelio cada día, y entonces el respaldo del Señor venía. Usted quiere ver transformación en su vida, comience a trabajar cada día. Cada día, y usted verá en su familia, en su casa, en su trabajo, en su iglesia, en su círculo de amistad, usted verá la gloria de Dios. Usted verá la gloria de Dios, porque dice su palabra, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y yo soy de los que creo. No sé usted si usted es de los que cree, pero yo sí soy de los que creo. Amén.